Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro. Mi nombre es Oscar Díaz y como todos los domingos a las 7 en punto de la noche entramos a sus hogares a través de ATV+, con repetición a las 9 de la noche. Hoy tenemos un programa para ustedes lleno de cosas interesantes, reportajes, entrevistas, Zoom en estudio y por supuesto todo lo que tiene que ver con las industrias extractivas, pero siempre con rostro social, tratando de encontrar el ángulo, digamos, en el cual nos toca a todos los peruanos. Hoy es el Día de la Madre, por supuesto, un fuerte abrazo a todas las madres del Perú, a las madres trabajadoras, en particular a las madres que están ligadas directa o indirectamente al sector minero, petrolero, energético de nuestro querido país. Un fuerte abrazo a todas ustedes y les dedicamos en especial esta edición del programa. Empezamos de plano con una noticia que ha sorprendido a muchos. En los últimos días, más exactamente, el 27 de mayo, el actual ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, le dirige una carta a la presidenta de FONAFE, a la directora de FONAFE, proponiendo como presidente de Distriluz, una organización, un ente estatal muy importante, nada menos que al señor Hugo Chávez. ¿Le suena? Hugo Chávez no estamos hablando obviamente del de Venezuela, estamos hablando del ex gerente general de Petroperú. Sí, el que fue defenestrado, el que tiene serios cuestionamientos de corrupción. Y a quien también proponen como director, y lo pueden ver en la carta, al señor de la Torre, que es su mano derecha, el que fue gerente de finanzas del señor Hugo Chávez en Petroperú, que también fue retirado de la empresa y que tuvo la osadía de querer, para defenderse, demandar a PricewaterhouseCoopers, la empresa que dijo yo no voy a auditar a Petroperú porque a mí no me están mostrando todo, lo cual ha puesto en una situación muy delicada a Petroperú. Pero la pregunta es, miren ustedes esto, ¿por qué Distriluz? Porque la gente no conoce Distriluz, no tiene por qué conocerlo. Miren ustedes este cuadro, por favor, si lo muestra, señor director. ¿Cuánto suma el presupuesto de Distriluz? ¿Por qué quieren poner al señor Hugo Chávez de presidente de Distriluz? Porque este ente tiene un presupuesto, como lo vemos aquí, de 3.427 millones de soles. Eso fue el 21, posiblemente este año sea mayor. Esta es la suma de las que forman parte de Distriluz: Electrocentro con 832 millones, Electro Noroeste con 870, Electro Norte con 495, Hidrandina con 1.230. O sea que no es amor al chancho, como decimos acá, sino a los chicharrones. La presidenta o la directora de FONAFE debe aceptar la propuesta del ministro. Nosotros creemos que no, que tiene que rechazarla de plano, porque si bien lo ha recibido el 27, ya han pasado varios días, esto ya trascendió, es un escándalo y estamos seguros que no va a permitirse semejante cosa, porque sería ascender a un defenestrado. O sea, lo sacas de gerente general de Petroperú y lo premias como presidente de una institución que maneja 3.427 millones de soles. Esto es inaceptable, lo teníamos que decir hoy, lo dijimos. Y a propósito, tenemos ya en contacto con nosotros vía Zoom al secretario del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú, Aldo Collantes, para hacerle dos preguntas puntuales. Aldo, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Ante todo, un feliz Día de las Madres a todas las mamitas de acá del Perú y en especial a las mamás de Petroperú, ¿no? Por supuesto, gracias por ese saludo. Aldo, dos preguntas muy puntuales. Primero, a propósito de lo que hemos dicho, esto ha sido una coincidencia, está llegándonos información respecto a un posible complot detrás del cual estaría Hugo Chávez y su gente para tumbarse a la actual gerenta general de Petroperú y obviamente también, digamos, darle en la línea de flotación al nuevo directorio que encabeza Humberto Campodónico. ¿Qué saben ustedes sobre esto? Bueno, Oscar, esta noticia es real, es un poco lamentable. Hay comentarios no solamente de fuera, sino internamente de que quieren un poco boicotear la administración actual, que la verdad viene haciendo una buena gestión, ¿no? Y para muestra de esto, pues ya se firmó el contrato con la empresa auditora PricewaterhouseCoopers. Así es. Y ya estamos en camino de encaminar una, una O sea, buena... usted, Aldo, ha escuchado la misma información que ha llegado a nosotros aquí en Tierra Adentro.
Correcto, Es exacto. preocupante. Entonces lo que podemos hacer Rechazamos es totalmente compartirla con el público para que estemos advertidos. así es, nosotros rechazamos este boicot que se quiere no solamente desde fuera, ¿no? Sino de manera interna también, ¿no? Algunos rezagos que han quedado de la administración anterior quieren tratar de boicotear con algunas noticias un poco nefastas, ¿no? Un poco salidas de la Claro, realidad, ¿no? claro, difamando. Y un poco respaldadas también por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Como tú bien lo acabas de decir, ¿no? El señor Hugo Chávez tiene temas judiciales, denuncias, y no entendemos por qué este pronunciamiento del ministerio para que encabece un nuevo directorio de otra empresa, que la verdad no, no se merece en realidad, ¿no? De acuerdo. La siguiente pregunta es muy puntual también, Aldo. ¿Cuál es la posición de los trabajadores de Petroperú respecto a lo que es el contrato que firmó la empresa con Altamesa? Recordémosles a los televidentes de Tierra Adentro por ATV+, que existe este contrato, que el actual ministro de Energía y Minas quiere que, y la Junta de Accionistas, quiere que el directorio de Petroperú, que encabeza el señor Campodónico, desconozca, lo cual sería ganarse una demanda. Pero además lo que quiere es que, o pretende, es que Petroperú se ponga en el plan de empresa privada e invierta, ¿no es cierto?, en explotación, sacando dinero no sé de dónde, porque ya todos sabemos que la situación está complicada y además ya la empresa se prestó todo lo que tenía que prestarse para llevar adelante el proyecto ambicioso e importante de la refinería Talara. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre esto? Nosotros como trabajadores sabemos y cómo nos gustaría poder asumir ese riesgo, ¿no? Pero no estamos en la posición actual para poder asumirlo, ¿no? Y nosotros vamos a defender primero que la empresa, que Petroperú levante su tema financiero, ¿no? Antes que todo, ¿no? O sea, quisiéramos que los lotes regresen a Petroperú, pero actualmente Petroperú no va a poder soportar financieramente ese riesgo, ¿no? Entonces, en concreto, no es el momento. Sí lo ambicionamos, pero no es el momento, ¿no, Oscar? De acuerdo. Aldo, como siempre, muchas gracias por este contacto con nosotros. Hasta cualquier momento. Ok. Gracias. Muchas gracias. Bien, y con esto nos vamos a presentar el primer bloque del programa, que es Comité de Crisis, un comité de crisis muy especial, que llega gracias a Viceversa Consulting. Hoy más que nunca las empresas necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades para alcanzar la ansiada licencia social, pero también reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones, asegurando así la sostenibilidad y rentabilidad de sus proyectos mineros, petroleros y energéticos. Por eso y para eso, desde hace 20 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, el comité de crisis de hoy es un consejo de ex viceministros de minería. ¿Por qué? Porque los viceministros de minería, amigos de Tierra Adentro, son personas claves en el ministerio del sector. Porque en el caso específicamente de la minería, ellos son, si bien el representante político es el ministro, los viceministros son los que dirigen a estos equipos para hacer una labor eficiente. Hemos convocado y están con nosotros hoy en este bloque, en principio aquí junto a mí, Augusto Cauti, ex viceministro de Minas en el gobierno de Martín Vizcarra. Buenas noches y bienvenido, Augusto. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué tal? Y también tenemos en contacto con nosotros vía Zoom a Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas en el gobierno de Perú Posible, y también a Guillermo Chino, luego ex viceministro de Minas en el gobierno de Ollanta Humala. Cada uno de ellos ha tenido una gran experiencia en el sector y en el cargo, y por lo tanto no son teóricos, sino nos van a hablar con la experiencia que da el manejo de la gestión pública. Bueno, bienvenido y gracias por estar acá. Nada, Óscar, muchas gracias por la invitación y primero aprovechar tu pantalla para saludar a todas las madres que nos están viendo y en especial a las mujeres, mamás que trabajan en el sector minero energético, ¿no? Muy sacrificado, pero a su vez tan relevante e importante para el país, ¿no? Augusto, el conflicto Las Bambas
no es un conflicto que ha estallado ayer, hace un mes, no es un conflicto, para ser justos, que ha desatado, ¿no es cierto?, el propio gobierno, a pesar de todos los dislates y todos los errores gruesos que está cometiendo. Por lo menos desde el año 16 empiezan los problemas ya de conflictividad. Es más, si la gente no recuerda, les recuerdo que el primer conflicto que enfrenta el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski es el de las Bambas, que obliga a su vicepresidente entonces, Martín Vizcarra, a ir a Fuerabamba y reunirse con la gente para aquietar las aguas. Tú has estado en el cargo. Durante el tiempo que has estado como viceministro, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué vieron que podía pasar con este problema en las Bambas? A ver, Oscar, yo creo que hay que tener presente que la conflictividad no es nueva. La conflictividad y en materia social viene increciendo en los últimos 15 años. Digamos, hace unos 20 años el Perú inicia esta etapa de una minería moderna de clase mundial, con desarrollos mineros que involucran unas inversiones muy grandes que a su vez generan una serie de encadenamientos muy importantes para el país. Pero a su vez esto genera en los entornos en los que se mueve, por diversas circunstancias, ¿no? Por lo que son entornos remotos, son entornos multiculturales, son entornos diversos, pero son entornos donde también ha existido una ausencia del Estado que data de muchos años atrás y carencias sociales, carencias de infraestructura, carencias de empleo que lamentablemente no se han satisfecho en todos estos años, a pesar que el sector ha contribuido, y ha contribuido con recursos, creo que acá los has mencionado en los programas anteriores, ¿no? La cantidad de miles de millones de soles que se han transferido a las regiones, ¿no? Entonces, creo que lo que pasa en las Bambas, digamos, es parte de todo este espectro, de todo este escenario. ¿Qué es lo que se ha venido realizando? Se han venido realizando obviamente una serie de acciones, pero estas acciones que tienen que ver obviamente con mucho diálogo, con mucha capacidad de respuesta además del Estado en gestión de conflictos, pero que también deberían tener que ver con la solución de algunos problemas que genuinamente son necesarios resolver en estas zonas y al margen de los temas políticos, ¿no? Entonces creo que esa es la pata que está faltando, ¿no? Creo que lo otro en los años anteriores se manejaba de una manera institucional, con gente capacitada. Creo que por ello, en cuanto a gestión de conflictos, obviamente se podía mejorar, sin duda que se podía mejorar. Que todo es perfectible y seguirá haciéndolo, ¿no? Pero creo que eso lamentablemente estamos viendo que en estos meses se ha perdido. Y no solamente se ha perdido, perdóname, sino que además se ha de alguna manera incentivado o este gobierno posiblemente por ponerse del lado y le está poniendo más bueno, eso es cierto, ¿no? Empezando por el quien fue el primer ministro de este gobierno, que fue Bellido, ¿no? Que sigue, entiendo, yendo para allá y asusando. Pero digamos, fuera de eso, el tema es el siguiente. Conversamos aquí con Rolando Luque, adjunto de Gestión Social y Manejo de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, y decía que algo que nos dejó realmente espantados, que más del 50% de los acuerdos, de las actas, de los acuerdos que llegan a tomarse, no se llevan adelante. Tú has sido viceministro de Minas, por favor, ¿nos puedes explicar para los televidentes por qué no se cumplen las actas y por qué con esto se le da la espalda a la población que obviamente termina convirtiendo su reclamo en protesta violenta? Yo diría que hay varios factores, ¿no? Pero quizás hay 2 o 3 que yo considero por mi experiencia que son críticos, ¿no? Uno, creo que las instituciones, el respeto por las personas, por los técnicos, por los funcionarios que deberían persistir en el tiempo, ¿no? Más allá quizás de los ministros, que pueden ser obviamente una representación política y un nombramiento, claro, digamos, con otros profesionales de carrera. Los equipos deberían mantenerse y eso, digamos, cuando hemos hablado, yo he tenido oportunidad de hablar con mis pares de otros países y no hablo solamente de primer mundo, también hablo de países cercanos donde hay puestos que son considerados para los técnicos y la tecnocracia es la que debe perdurar, porque te asegura continuidad en los temas, ¿no? Claro. Eso por un lado, y lo otro, una falta de respuesta sin duda en muchos temas que no están vinculados con el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que por sus competencias hay temas que lamentablemente no puede hacer, no le toca hacer saneamiento de aguas, no le toca hacer escuelas, no le toca hacer hospitales, no les toca hacer centros de salud, no le toca hacer campañas de nutrición. Entonces creo que ahí también falta una capacidad de gestión en proyectos de inversión pública. Hay algunos ejemplos que están funcionando últimamente, los PMOs,
los proyectos especiales, bueno, pues hay que replicar los modelos que están funcionando. Lamentablemente podemos potenciar buscar obras otros, por impuestos, etcétera. pero potenciar los que están caminando, Claro. obras por impuestos, por ejemplo, Claro. potenciarlos, no darle la facilidad en tanto vemos de capacitar al resto del Estado para desarrollar los otros proyectos de inversión que lamentablemente pues vemos que hay problemas y que no se desarrollan, ¿no? También está con nosotros, pero vía Zoom, el viceministro, el ex viceministro de Minas, Rómulo Mucho. Rómulo, bienvenido al programa. Buenas noches, ¿cómo estás, Oscar? Y también, ¿cómo está Augusto? A tus órdenes. Rómulo, en su gestión en el gobierno de Perú Posible, se echó a andar, ¿no es cierto?, la descentralización, digamos, de los recursos públicos, ¿no es cierto?, la regionalización, se echó a andar el canon minero con todas las ganas de que esto democratizara el manejo de los recursos, hiciera sentir a las provincias que también el beneficio del sector de la producción minera, petrolera, energética llegaba a sus zonas. Pero lo oí decir el otro día en el evento Expo Mina que esto se había convertido hoy en una frustración. ¿Nos puede explicar por qué? Sí. Complementando a la explicación de Augusto, que lo ha hecho eficientemente, la falla de nuestro país es estructural, profunda, desde la misma esencia del funcionamiento del Estado, de cómo no saber qué ministerios produce, qué ministerios gastan el dinero que se produce, ¿no? Y fundamentalmente la ausencia del Estado en los lugares abandonados, fundamentalmente en las partes altoandinas, donde está generalmente la minería. Desde el Congreso luchamos para sacar la ley del canon, y lo dije en la reunión, que es una frustración enorme porque no ha cumplido con el objetivo, ¿no? Y obviamente... Pero eso no quiere decir, Rómulo, que hay que eliminarlo. Supongo que usted lo que quiere decir es que hay que mejorarlo. ¿Y el mejorar qué significa para usted? Mira, pero hay que partir por la descentralización, el tremendo fracaso de la descentralización, donde no se transfirió muchas competencias, ¿no? Y fundamentalmente no se compitió la capacidad, ¿no? Y que después de que arranca la economía, prácticamente para mí desde el 2000, los números eran pequeños, el tamaño del Estado, las exportaciones, digamos, digamos, lo que se capta, pero arranca pues en el año 2000, ¿no? 2001, y luego se crea el canon y eran montos pequeños todavía, y viene Antamina donde se dispara, ¿no? Y luego hemos tenido cifras realmente bien importantes en toda la década y las 2 décadas, inclusive el año pasado ha sido extraordinario. Por lo tanto, pero el dinero no llega, Rómulo. Perdóneme que lo interrumpa. El dinero no llega. Yo lo he escuchado y efectivamente todos sabemos que la cantidad es muy grande. En realidad, en los últimos 10 años hay algo de 40.000 millones de soles entregados a las regiones, 40.000 de los cuales, digamos, se supone que se han gastado 20.000, hay como 15.000 por lo menos millones, 15.000 millones de canon minero no gastados. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? En breve, por favor. Por eso, Oscar, te decía que la falla de la descentralización, también del sistema electoral, de no elegir a los más capaces, a la gente que sabe de economía, que sabe de inversión pública, que sepa de cómo es la distribución y cuáles son las brechas, priorizar cuáles son las que se tiene que atender. Como todos sabemos, la brecha en educación es número 1, la brecha en salud, luego nutrición, servicios básicos, ¿no? Y que sobradamente con los fondos recaudados se pudo cerrar. Quizás todavía faltaba en el camino, pero en los años que venían, yo creo que en unos cuantos años ya se hubiera cerrado completamente. Pero hoy es como si empezáramos la historia recién, porque no ha habido la eficiencia de gasto, y como algún economista dijo, de la disfuncionalidad del Estado, ¿no? La ineficiencia y la corrupción. Por eso yo decía de que acá a través de los años, cuando ya sea de acá una década y tengamos un monto mucho mayor, quizás el doble, puedo hasta decir que triple de ingresos fiscales que tenga el Estado, siempre y cuando él marchara. Pero como ahora estamos en una inercia, en una anarquía, en una incapacidad total de un gobierno que no sabe de economía en absoluto, que no sabe gastar, que no sabe para qué sirve, al contrario, está petardeando a la economía,
¿no? Y ya en conflictos sociales el año pasado, según el BCR, hemos perdido alrededor de 600 millones de dólares. Y este año, según el BCR mismo, en soles ya habíamos perdido hasta hace 15 días más o menos 3.600 millones de soles, lo que implica que ya hay conflictos sociales entre el año 2021 y este año, realmente hasta cuatro meses y medio, prácticamente ya estamos perdiendo casi 6.000 millones de soles de ingresos fiscales para el Estado. De acuerdo, Cuando el gobierno necesita dinero para atender las necesidades, ¿no? Gracias, Rómulo. Quedó claro el punto. Muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Hasta cualquier momento. Espero que la próxima lo podamos tener aquí en los estudios. Gracias. Muchas gracias. A ver, mientras nos comunicamos con el siguiente ex viceministro Guillermo Chino, Augusto, puntualmente, para que el público sepa, ¿a cuánto asciende más o menos el presupuesto que maneja el viceministerio de Minas? A ver, ¿Y cuánto de eso está destinado a la prevención de conflictos? Porque dentro del viceministerio de Minas está la Dirección de Gestión Social, ¿de acuerdo? No es correcto, Oscar. A ver, por favor. A ver, el Ministerio de Energía y Minas, como tú sabes, tiene 3 viceministerios. Viceministerio de Hidrocarburos, Viceministerio de Electricidad, Viceministerio de Minas. El Viceministerio de Minas, en verdad, y acá mucha gente a veces se queja, ¿no?, que por qué los abogados o economistas están de viceministros. Bueno, las funciones del ministerio en verdad no son funciones operativas ni de ejecución, son operaciones básicamente de promoción, son normativas y de gestión de procedimientos administrativos, ¿no? Básicamente políticas públicas, ¿no? Por eso la importancia, digamos, del ministerio es de entender cuáles son las facultades y las competencias para tener las capacidades que se adecúen a ese tipo de facultades y competencias, ¿no? Bajo ese marco, obviamente, el presupuesto que maneja el viceministerio no es grande comparado con energía, por ejemplo, que tienes electrificación rural, donde sí se ejecutan obras públicas, ¿no? O como el caso también de... Ahí quiero llegar, Augusto, ahí quiero llegar. Ahí vamos. ¿Cuánto Ahí es? vamos. Porque si el 62% de las exportaciones peruanas son minería, yo quiero saber, y creo que el público también, cuánto le destina el Estado peruano al viceministerio, que es clave para el desarrollo de esa inversión minera. Y eso no es culpa suya, no es culpa de Rómulo, no es culpa de Guillermo Chino. Es cómo están lo que queremos saber cómo está para ver si se puede cambiar. De acuerdo, ¿no? Cómo están establecidos los presupuestos. Exacto. Que no son correctos y además lo que tú indicabas, ¿no? La Oficina de Gestión Social en el ministerio... También está compartida. Exactamente, es una oficina que no está en el viceministerio, es una oficina que depende directamente del ministro. De acuerdo, y quizás ese sea también un punto neurálgico, ¿no? Porque al ser directamente de una oficina del ministro, se presta a nombramientos políticos. Hemos visto lo que han pasado en estos 8 meses, ¿no? La cantidad de jefes de la Oficina de Gestión Social, los cambios de los subjefes, de las jefaturas. Como de camisa han cambiado, terrible. Y es una función... Hasta una cantante y compositora. Eso pues, ¿no? Para gestionar conflictos, ¿no? Sí. Para gestionar conflictos hay que tener un conocimiento del manejo de conflictos, de negociación, hay que conocer el sector, hay que conocer los antecedentes del sector, hay que conocer la historia de los problemas, hay que conocer los compromisos que tú mencionabas hace un rato, que tampoco, lamentablemente, no se tiene un sistema adecuado, y para ver los temas de cultura como consulta previa, inclusive hay que manejar los temas más técnicos que tienen que ver con el Ministerio de Cultura, donde también hay, por ejemplo, hay un tema que hasta ahora no se ha resuelto, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan pasado tantos años y no tengamos una base de poblaciones indígenas, aborígenes, que ya esté definida, establecida en el país? Y que cada vez tengamos que perder una cantidad de tiempo en identificar a ver si aparece otra o no aparece, cuando ya esto podría haberse terminado, digamos, en algunos años con trabajo adecuado y ver realmente cuáles son los posibles impactos, donde no tenemos que esperar que cada vez que se da un proceso, iniciar todas estas etapas que toman mucho tiempo y que genera expectativas de ambos lados innecesarias y que también, obviamente, yo he escuchado muchas veces a las comunidades o las poblaciones aborígenes que ellos están dispuestos a llegar a acuerdos, pero si se demoran las autoridades en definir, si se demora el Estado en actuar... Hay que ponerse en los zapatos de ellos y uno haría lo mismo. Exactamente. Déjeme, antes que nos gane el tiempo, conectarnos de inmediato con el ex viceministro de Minas también, Guillermo Chino. Guillermo, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Oscar, y a través tuyo y tu programa quisiera dar un saludo también a todas las madres y un saludo a mis colegas Augusto y a Rómulo. Guillermo, vamos directo al punto, no quiero que nos gane el tiempo. 2 preguntas muy puntuales. Primero, usted fue viceministro de Minas, quizá el que más ha durado en los últimos 20 años, no sé si me equivoco, 5 años en el cargo.
y durante su gestión hubo, digamos, una cierta estabilidad, un manejo de conflictos más o menos adecuado, había una dirección de gestión social que hacía su trabajo. ¿Cuál era el secreto, digamos, para lograr no la panacea, no es que estábamos en el país de las maravillas? Recordemos que Conga muere en esos 5 años de Humala, o sea que tampoco, pero en líneas generales se estaba manejando el tema. ¿Cuál es el secreto? No hay ningún secreto, Oscar. En realidad hemos tenido conflictos, como tú bien lo has mencionado, Conga, que fue a fin del año 2011, inicio 2012. Hemos tenido conflictos con el tema de Antapacay y Tintaya a mediados del 2012, como también los conflictos de Tía María y conflictos de Las Bambas. O sea, hemos tenido nuestros conflictos. Lo que yo creo que había la voluntad de tener un equipo en el área de gestión social, recuerdo que eran cerca de 60 personas que atendían tanto temas de energía como de minería, pero que estaban en distintas partes del país, con una voluntad de hacer entender a las poblaciones los beneficios que traía estas actividades, tanto energía como minería, y estábamos ahí presentes. Ahora, pero también teníamos nuestros problemas, y Augusto lo ha mencionado muy bien, incluso también Rómulo, que también los proyectos en los cuales el gobierno central se comprometía con las comunidades para poder llevarles una serie de proyectos de desarrollo de infraestructura, muchas veces algunos sectores no los cumplían. Muy bien, Luis Augusto, o sea, el Ministerio de Economía no va a construir escuelas, hospitales, carreteras, y necesitábamos de otros ministerios que no iban a la velocidad que uno esperaba por la forma, digamos, y estructural que tiene el Estado, cómo trabaja y cómo se dan las autorizaciones y las aprobaciones. Guillermo, antes que nos gane el tiempo, en base a su experiencia, quizá ha llegado el tiempo, cree usted, viendo que el canon minero, a pesar de las buenas intenciones, a pesar de la distribución de ingentes cantidades de dinero, no llega a la gente, no llega a beneficiar al grueso de la población, o en todo caso la población más necesitada. ¿Cree usted que ha llegado el momento de, para hablar en términos que ahora son, digamos, muy usados, de deconstruir la relación entre el Estado, las comunidades y las empresas para que esto funcione? No sé si reconstruir la palabra exacta. Dije, ¿no? Pero, deconstruir. Veamos, la Contraloría más o menos ha estimado que 22.000 millones de soles por año se pierden en corrupción. Y eso le podemos sumar los 13.000, 15.000 millones de soles que no gastan. O sea, dejan de gastar los distintos niveles de gobierno. Y lo que sí se gasta, gran parte, como se ha mencionado, es corrupción y otros en obras totalmente ineficientes. Entonces, claro, aquellas poblaciones que carecen de mucha infraestructura, dice, ¿dónde está la mejora? ¿En qué nos beneficia la minería? Y con cierto sentido lógico, pero el problema no está en las empresas mineras, no está en la actividad minera. El principal problema está en la forma cómo está estructurado y cómo funciona el gobierno en sus 3 niveles. Si pudiéramos establecer una solución, entiendo, no es sencillo políticamente, no lo va a hacer, encontrar una forma más ágil de que se puedan ejecutar estos proyectos de inversión y ese recurso que genera la minería llegar inmediatamente a la población, la gente estaría contenta, la gente estaría trabajando en estas obras y no tendría tiempo ni haciéndole caso a algunos dirigentes y algunos agentes que tienen otras agendas y que no buscan el beneficio de la población. De acuerdo. Guillermo, muchas gracias por este contacto con nosotros. Hasta cualquier momento. Y terminamos aquí, pero tenemos 30 segundos para esto. ¿Conclusión? ¿Hay solución? Sin duda, ¿no? Yo creo que siempre hay soluciones. Hay que mirar, digamos que en el caso de la industria, yo le llamo industria minera, ¿no? Porque es una industria que realmente genera riqueza, ¿no? Nos hace ver que esta famosa frase del mendigo en el Banco de Oro no es correcta. Yo creo que somos en verdad el mendigo sentado en el fajo de billetes que están en el tesoro y que no se gastan adecuadamente, ¿no? Y creo que son esos recursos los que habría que usar para cerrar las brechas sociales que se requieren en el país, para generar además desarrollos económicos regionalmente y donde yo creo que la solución parte por tener un liderazgo fuerte del Estado, ¿no? Generando capacidades, poniendo obviamente a las personas que tienen que ponerse en los lugares adecuados, ¿no? Revalorizando la labor de los técnicos, ¿no? Toda esta gente que se ha dejado técnicamente, que conoce su trabajo y que lo conocía por años, ¿no? Y creo que todo ello se debe potenciar, pero también al costado creo que hay que asumir que el sector empresarial privado también tiene que tomar una actitud, creo que distinta, ¿no? Creo que los tiempos han cambiado, creo que en general vemos cambios a nivel mundial. La minería además está para quedarse, ¿no? Las energías renovables, sí, claro, la electromovilidad,
los requerimientos que hay hacia el futuro por menos carbonización, menos gases de efecto invernadero, están haciendo que el sector... Y todo va de la mano. Se quede. Y es un sector que realmente es importante para el país, es relevante para el país. Para el presente y para el futuro. Y el sector creo que privado también va a tener que asumir este rol de alguna manera de coliderazgo con el Estado para entrar en una relación más allá de lo que tú preguntabas al comienzo. No creo que lo de las Bambas es un ejemplo puntual de un tema muy transaccional quizás. Hay que pensar más en una actividad, pero es un tema que hay que resolverlo, obviamente, ¿no? Pero creo que hay que pensar más en una transformación social, con el liderazgo que el sector privado pueda aportar en lo que sabe, ¿no? Gestión de proyectos, logísticos, planificación regional, ¿no? Pero el Estado tiene que ejecutar. Si el Estado no ejecuta, vamos a seguir en estos problemas de bomberos. Creo que ha sido muy claro, Augusto, los puntos que nos has planteado. Muchas gracias. Gracias a ti, con nosotros. Nos vamos rápidamente al primer corte del programa. Tenemos una bolsa de trabajo para los amigos que quieran conseguir algún puesto aquí en el sector minero, petrolero y energético. A la pausa y volvemos con mucho más para ustedes. Amigos de Tierra Adentro, seguimos ahora con el segundo bloque del programa. Vamos a presentarles un reportaje. La pandemia del COVID obviamente fue terrible para la generación de empleos. Se perdieron algo de 2 millones de empleos en el país. Pero luego también se echaron a andar una serie de proyectos de emprendimiento para, digamos, sumar esfuerzos y recuperar esos puestos de trabajo a través del esfuerzo de los peruanos. Las cámaras de Tierra Adentro viajaron al norte del país para conocer uno de estos casos de esfuerzo conjunto, empresas, instituciones, y los resultados los van a sorprender. Adelante, por favor. La crisis provocada por la COVID-19, que puso al mundo en jaque, ha perjudicado a más del 60% de emprendedores en Latinoamérica. Según una encuesta realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Perú no ha sido ajeno a esta realidad. Sin embargo, en el norte de nuestro país, un grupo de emprendedores, lejos de amilanarse, ha dado un gran paso para hacerle frente a la adversidad. Apoyarnos entre nosotros es clave para mantenernos en el mercado, sobre todo ahora que tenemos tantas dificultades, la pandemia, temas sociales, temas económicos. Tierra Adentro llegó hasta la ciudad de la eterna primavera, Trujillo, para conocer la Red Norte de Emprendimiento Social Hack Norte, una plataforma que impulsa las iniciativas de negocio y la innovación frente a los desafíos socioambientales. Una red que en buena cuenta fomenta el desarrollo en la región. Una red es importante no solamente por las oportunidades de conexión que te pueda dar. En el marco de la Región de la Libertad se identificaron desafíos sociales muy importantes en relación a la desnutrición, a la desertación escolar, ¿no? A la empleabilidad. Y en esa línea obviamente nace la necesidad de poder tener soluciones innovadoras, y qué mejor que los emprendedores para poder aportar con esas soluciones. La particularidad de esta red Hub Norte es que hay un nivel de pertenencia en relación a las soluciones a esos desafíos, y en la medida que haya mayor pertenencia hay mayor compromisos. Y es así que desde el 2020 se lanzó la iniciativa de la red Hub Norte, liderada por Poderosa, Asociación Patás, Rurana, Cunan y el CREAS, que ha logrado ayudar a emprendedores a nivel regional y el norte del Perú. Un estudio de la red global Impact Hub concluye que los desafíos que el mundo enfrenta requieren la colaboración comunitaria para abordarlos. Es así que esta visión empieza a interiorizarse en los emprendedores de las regiones de la costa norte del Perú, como La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y San Martín. Runafoto es una organización que busca empoderar, liderar a los jóvenes y poder capacitar en torno a la fotografía. Esta razón sea un medio de transformación social para que estos jóvenes dejen la delincuencia, dejen la violencia, dejen las drogas. Otro de los proyectos que hemos desarrollado es cómo grabar clases en casa, un proyecto durante pandemia desarrollado para que cientos de docentes se puedan capacitar gratuitamente. Escenarios como el de la pandemia nos han enseñado de que es muy importante apoyarse en la tecnología para hacer llegar los productos hacia nuestros clientes. Sin embargo, esta situación resalta también un problema, que es la gran brecha digital de los comercios que operan dentro de los mercados mayoristas, que no tienen la oportunidad de ofrecerlo mediante una plataforma, hasta ahora que tienen ahora Mi Mercado. Con Chapa tu Beca hemos ayudado a más de 5.000 jóvenes de todo el Perú a acceder a información certera sobre oportunidades de estudio en el extranjero, para que puedan acceder a estas experiencias internacionales a través de nosotros. Hack Norte no solo brinda un espacio para visibilizar proyectos innovadores, además capacita y genera oportunidades comerciales
comerciales con empresas que se convertirán más adelante en potenciales clientes. Nos ha ayudado a través de charlas, a través de talleres, a poder mejorar los procesos que nosotros tenemos dentro del voluntariado, donando sonrisas para que de esa manera nosotros podamos mejorar el servicio que brindamos a la comunidad. Hub Norte nos ha ayudado con el respaldo institucional que necesitábamos para presentarnos a otras instituciones para trabajar de manera colaborativa y expandir nuestras actividades. Todos los años se realiza el premio Hub Norte, que otorga al proyecto ganador un fondo de financiamiento de 15.000 soles, más acompañamiento técnico para hacer realidad el sueño del emprendimiento propio. El premio Hub Norte lo que busca es premiar a estos emprendedores que están solucionando desafíos sociales interesantes con componentes de innovación, que te permitan obtener esos recursos para invertirlo en tu proyecto, hacerlo escalable y hacerlo crecer. Hemos sido partícipes del concurso que realizó Hub Norte en el 2020, quedando así como finalistas de entre 30 proyectos que se presentaron a nivel del todo el norte del país. Y hasta la fecha nosotros seguimos teniendo el apoyo de esta red de emprendimiento. Actualmente esta red, al ser impulsada por el sector privado, evidencia un tejido empresarial maduro, pero sobre todo con una visión colectiva de los desafíos sociales que tiene nuestro territorio. Con esta gran iniciativa se escribe un antes y un después. Hasta la fecha, más de 30 emprendimientos sociales, liderados por valientes y dedicados pobladores, han salido adelante con éxito, lo que repercute en el desarrollo económico de la región. Definitivamente el ecosistema ha cambiado y ha crecido. Ahora tenemos asistencia técnica, apoyo financiero, hay instituciones de soporte que ayudan a las actividades de los emprendedores y hacen que estos puedan crecer e internacionalizarse. En nuestro país hay bastante talento, bastante personas con ideas creativas e innovadoras. Es por esa razón que siento que se necesita apoyar especialmente a estas personas. Proyectos como Hub Norte, que son impulsados por Poderosa y otras instituciones, nos permiten a nosotros emprendedores seguir avanzando. Sin duda, el 2020 será recordado como el año de la pandemia, donde nuestras vidas cambiaron radicalmente a causa de un mortal virus que se propagó rápidamente por todo el mundo, pero también será evocado como un tiempo de transformación en el que el ser humano emprende un nuevo comienzo enfrentando la adversidad. Es ahí donde las iniciativas de ayuda social surgen como una luz de esperanza para hacer viables los proyectos que darán bienestar y progreso, como en este caso a las familias del norte del país. Felicitaciones sinceras a quienes forman parte de este esfuerzo que debería ser un ejemplo para muchos otros lugares del Perú. Estamos hablando efectivamente de la Red Norte de Emprendimiento Social Hub Norte, donde se suman esfuerzos de empresas privadas, instituciones independientes, como por ejemplo Minera Poderosa, Asociación Patás, Rurana, Cunan y otras instituciones que han sumado esfuerzos para hacer este sueño realidad de muchos emprendedores. Esa es la forma de enfrentar la adversidad. Vamos a seguir buscando casos como este y se los vamos a seguir presentando en las próximas ediciones de Tierra Adentro. Y con esto nos vamos en directo hasta Nueva York, directo desde Wall Street, gracias a GSG Advisors. GSG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. GSG Advisors, capital para ampliación de operaciones. GSG Advisors, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GSG Advisors, alternativas seguras de primer nivel para su compañía. GSG Advisors, en Norteamérica, pensando en el Perú. Y ya estamos conectados directamente con José González, como todos los domingos, en vivo y en directo aquí en Tierra Adentro, quien se encuentra, como siempre, en Nueva York, para darnos las últimas del mundo financiero bursátil a nivel mundial. José, bienvenido al programa, como siempre. Encantado, Oscar, un placer. Saludos a todas las madres en el Perú. Por primera vez en muchos años, Estados Unidos está subiendo las tasas de interés. Ya subieron de 0 a 0.75. Algunos creen que va a terminar subiendo a 3% a fin de año. ¿Qué significa exactamente esto? El 88% de las transacciones comerciales internacionales, Oscar, se hacen en dólares. El 60% de las reservas internacionales de los bancos centrales están en dólares y el mercado de deuda más grande del mundo es el mercado de Nueva York. La gran parte de los bonos soberanos, cuasi soberanos, corporativos, se hacen con leyes de Nueva York. Eso implica, entonces,
es que la subida en las tasas norteamericanas afecta a todo el sistema dólar. Por lo tanto, tiene un efecto singular en las emisiones de deuda de los mercados emergentes que se hacen todas. En las leyes de Nueva York, bajo leyes de Nueva York, como señalas, con tasas potenciales a niveles del 3%, estamos contemplando tasas de interés que van a llegar a niveles récords en los últimos 20 años. Ahora, cuando las tasas suben normalmente, bajan los bonos, pero parece estar ocurriendo lo contrario en el caso de los bonos mineros. ¿Cuál es la explicación a ese fenómeno? En el caso de las tasas, para que tengan un ejemplo los televidentes, las tasas en Estados Unidos del bono de la Reserva Federal a 10 años, que es el marcador de todos los bonos a nivel global, estaban a niveles de 0.7% hace 2 años, hoy están por encima del 3%. Los bonos alemanes que pagaban hace semanas menos tasas negativas, menos 0.1, hoy día paga el 1%. Sin embargo, los bonos de las industrias extractivas, petróleo, gas, minerales, y las acciones se han mantenido. ¿Por qué? Porque los precios están subiendo por los problemas post-pandemia y las cadenas de abastecimiento, la guerra en Ucrania y la transición energética. Por lo tanto, siguen siendo los sectores que se perciben con menor riesgo y mayores retornos en los mercados financieros. En el mundo bursátil se empieza a hablar, es cierto, José, del síndrome Las Bambas. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de lo que acabo de mencionar sobre la buena perspectiva de las industrias extractivas a nivel general y a nivel global, en el Perú hay un fenómeno singular. La deuda peruana era muy bien apreciada por la solvencia y la productividad en el Perú. Sin embargo, han empezado a subir los retornos de los bonos de las industrias extractivas en el Perú, salvo Southern o Buenaventura, que son multinacionales vinculadas a empresas globales mineras. En el caso de las compañías mineras nacionales, como Minsuro Volcan, que pagaban tasas entre 4 y 5% retornos en sus bonos, hoy día están empezando a pagar a niveles del 7 y 8%. Lo mismo está sucediendo con Petroperú por los problemas que has venido subrayando, y Camposol, por ejemplo, está pagando cerca del 8% por los problemas de los fertilizantes en el Perú. Este síndrome de las bambas que empieza a sonar en los mercados financieros de Nueva York se refiere a este conflicto minero peruano que tiene prácticamente una década y que empieza a ser percibido como estructural y que pareciera no tener una solución, como acaba de describir tu comité de crisis, a menos que se apliquen el sector privado y público en el Perú a solucionar y no solamente resolver el conflicto. Bien, estamos advertidos. Gracias, José, como siempre. Hasta el próximo domingo. Y con esto nos vamos a la pausa, la última del programa, y regresamos con una entrevista que estoy seguro va a ser de mucho interés para ustedes y, por supuesto, los datos duros de hoy. Volvemos. Empezamos el bloque 3 de inmediato con datos duros, como lo esperaban. A propósito de la disputa entre el ministro Carlos Palacios de Energía y Minas y el presidente de directorio de Petroperú, donde el primero quiere que nos pongamos a invertir no en investigación, sino en explotación petrolera, dinero que no hay, que es de todos los peruanos, y el otro dice no es el momento, como lo ha dicho el propio Aldo Collantes, también secretario del Sindicato Administrativo de Trabajadores Administrativos de Petroperú. Bueno, en base a eso dijimos, ok, ¿por qué no le presentamos a nuestros amigos de Tierra Adentro qué pasó en Bolivia? ¿Por qué se ha dicho que nacionalizar el gas boliviano fue un éxito? Ok, le pedimos al Instituto Peruano de Economía que nos diese algunos datos que nos permitiesen decirle si esto es cierto o no. Y nos vamos con la primera lámina. Empieza el espejismo. Efectivamente, entre el 2004 y el 2014, el valor de las exportaciones bolivianas se quintuplicó, señores y señores. Es cierto, se quintuplicó entre el 2004 y el 14. Ojo, ante el notable crecimiento del precio internacional del petróleo y del gas, obviamente. A Evo Morales se le apareció la Virgen. Pero luego hay un ascenso y caída en realidad. En dicho periodo, el precio del gas natural exportado por Bolivia subió, miren ustedes, en 760%. Pero después, como ven ahí, empieza a caer desde el 2014. O sea, la farra, por supuesto, esos años de bonanza, gasto público, como en el primer gobierno de Alan García. ¿Se acuerda que todo parecía maravilloso para algunos, no para mí, entre el 85, 87, hasta que se cayó todo? Bueno, eso también le pasó a Evo Morales. Y entonces llegamos al duro despertar. Y en el duro despertar
vemos que el precio de los hidrocarburos empieza a caer a partir del 2014. Esta ilusión, este espejismo maravilloso se desmorona y el modelo del Estado empresario genera desbalances que fueron asumidos por toda la población. Ese es el problema. No es una cuestión ideológica, que no, porque yo soy derecha, de izquierda, el Estado no debe... No. Si el Estado fuese exitoso, qué maravilla. Pero el exitoso quiebra y si quiebra, quebramos todos nosotros. Si un empresario privado quiebra, quiebra el empresario. ¿Me dejo entender? Ok, y eso pasó. Entre el 2014 y el 19, pérdidas de las empresas estatales llegaron en Bolivia a representar en promedio el 2.3% del PBI. Ese es el drama. Entonces, ¿qué pasó también con la deuda? Lo que ven allí. Miren ustedes, la deuda pública boliviana aumentó 35% en el 2012 y en el 2012, era de 35% y subió a 59%, o sea, casi 60% en el 19. Esto es algo terrible. ¿Se imaginan ustedes qué dramático? En ese mismo periodo, la deuda pública peruana, paralelamente, como vemos ahí, para que ustedes suenen una idea, y el IPE hizo muy bien en ponerlo, miren ustedes la realidad peruana, la terrible realidad peruana, con esta constitución terrible que hay que destruir. Bueno, con esa constitución terrible, nosotros subimos de 21 a 27 el endeudamiento. En el mismo periodo que Bolivia subía de 35. Esta Bolivia que admira el señor Cerrón y compañía. Y terminamos con esta lámina. Se desploma el PBI boliviano. En resumen, el sueño, con la última lámina, se convirtió en pesadilla y se llevó por delante a Evo Morales. Recordemos que en el año 19, Evo Morales tuvo que dimitir, se fue del gobierno, lo sacaron, en buena cuenta, a la calle. O sea que cuando acá hablamos de que si el presidente Castillo y su gente no se ponen a gobernar en serio y no dejan de hacerle caso al señor Cerrón y a todas las cosas que él propone que no tienen ningún sentido, bueno, es la calle la que termina sacando la UNE. Por favor, pueden poner la última lámina, donde mostramos claramente que el superávit boliviano pasó de un auspicioso 1.8% del PBI a un déficit de menos 7.2% en el mismo periodo. Este es el modelo estatista que envidia, como dije hace un rato, Vladimir Cerrón. Por lo tanto, la pregunta que hicimos al principio es, ¿nacionalizar el gas boliviano fue un éxito como tanto se ha hablado? La respuesta en base a estas cifras indubitables es que es falso, que esa es otra mentira que nos quieren contar y que hoy, en Tierra Adentro, estamos seguros que ustedes ahora tienen mucho más claro. Y bien, con esto nos vamos a presentar de inmediato la entrevista del cierre que llega gracias a Lavalier. Bien, y la entrevista del cierre es con Julio Schiappa Pietra, consultor político y social, que tengo el gusto de tenerlo hoy aquí en los estudios. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto estar contigo. Julio, de frente, ¿es posible resolver los conflictos sociales cuando tenemos un gobierno que no gobierna? Bueno, el gobierno sí gobierna. Lo que pasa es que hay una situación ingobernable, que es distinto, ¿no? La situación ingobernable viene por la conducta tanto de los sectores llamados de derecha como los de izquierda, que han creado un entrampamiento en el país. No viene por la fuerza de la física, sino viene por el desconocimiento del proceso electoral, viene porque además hay sectores también del gobierno que tienen una política infantilista que no lleva, que quiere decir apresurar las cosas y no tienen una meditación sobre lo que dicen. Ahora, pero más allá de la carga ideológica que podemos discrepar o no, yo siempre discuto eso en diferentes foros, no nos gusta el gobierno y no votamos por él, bueno, está bien, pues, pero ganó. ¿No es cierto? Claro. Ok, pero más allá de esa discusión, ¿es posible solucionar los conflictos teniendo gente incapaz? O sea, lo hemos hablado en el comité de crisis del inicio del programa. Bueno, si se empieza a poner gente cuyo pecado no es ser del partido Perú Libre, sino no tener ninguna calificación para el cargo, no estamos echándole gasolina a la fogata. Vamos por partes. Este es como el dato que te ha dado el IPE sobre Bolivia.
que ha llevado a que tú digas una serie de afirmaciones que me gustaría contestarlas, ¿no? Por favor. En 2014 hay un giro en el mercado del gas a nivel mundial y es el ingreso masivo de Rusia, ojo, en Europa. Así que sería bueno, yo le voy a mandar a los muchachos del IPE algunas cifras, y segundo, ya no gobierna Evo Bolivia. Quien gobierna es un presidente que es un economista graduado en Cambridge, en Inglaterra, y es un tipo como Arce que es sumamente prudente, es socialdemócrata, Ahora, no es un dices, socialista claro, chavista, ahora no es ahora, son ya varios años que le está gobernando. Claro. Y Evo no cayó por la mala política económica, Evo cayó por un golpe de Estado. Solamente para aclarar, no es porque yo esté identificado con otra cosa. A mí sí me gusta Arce, me parece que es una visión mucho más... era el ministro de Economía de él, así pero es, la bonanza, Julio, así ya, es, claro. y ahora le ha tocado la bonanza bailar no con la duran fea. siempre, por eso. Exacto. Hoy día estamos en un momento en el cual ni el capitalismo, ni el socialismo, ni lo que está al medio está claro. Esa es la verdad. Es cierto, en el mundo, en el mundo. Entonces, el problema volviendo al tema de tu pregunta, en el Perú no se van a resolver los conflictos sociales si es que los proyectos mineros no empiezan a hacerse de otra manera. Las Bambas es un ejemplo negativo, no porque sea culpa de los que le explotan, no, es un ejemplo negativo de error del Estado peruano, que no fue firme en construir un mineroducto que ahora ya no se puede hacer, que debería ser firme en construir un ferrocarril, que debería llevar adelante un proyecto de hacer un distrito minero, como hay en Canadá y en otros lugares. Una zona de inversión, por ejemplo, acá hay 6 minas en la zona, que te permite que el Estado concentre esfuerzos. Entonces debería existir una municipalidad, incluso provincial, que integre a todos y existir toda una serie de mecanismos de acción del Estado. Creo que es indispensable que haya, por ejemplo, una oficina de conflictos con sede allá. Hombre, que tenga 50 personas no importa, lo importante es estar cerca de la problemática de la gente y prever lo que puede pasar. Pero para echar a andar esas ideas en las cuales yo coincido contigo, se necesita, insisto, Julio, gente capaz. Bueno, se necesita que, por ejemplo, no haya congresistas que estén acicateando la nacionalización del cobre, con lo cual no sé si quieren una guerra con China porque esto se vuelve Ucrania, o que yo creo que tiene que haber reformas muy profundas en el Perú, porque hay mucha injusticia. Y en esa zona de los Andes, yo conozco mucho esa zona, incluso hasta por razones familiares, es terrible, ¿no? Y entonces las empresas entran y se encuentran con una realidad que no tienen ellas, pues, los elementos para poder leer. Y ojo, que el error de la Bamba lo cometen los funcionarios peruanos, que para hacerse méritos ante el ingreso de los chinos, les proponen justamente eliminar el mineroducto. En la época grave error, gravísimo error, ¿no? Una inversión, imagínate, de más de $5.000 millones que termina entrampada por este proceso. Creo que acá no hay otro camino que el diálogo, no hay otro camino que ir comunidad por comunidad convenciendo, y acá hay un problema con la unidad de gestión de conflicto del Estado. En esa unidad de gestión de conflicto han salido varios de los que saben. Algunos no sabían mucho y no eran tan buenos, pero sí había un núcleo duro ahí de funcionarios que la verdad tiene que ser repuesto, o por lo menos tiene que conseguirse alguien con conocimientos semejantes para poder actuar en la zona. Quechohablantes, con conocimiento de la zona de Apurímac, Cusco y derivados, y tener además experiencia en la gestión de conflictos mineros. Los hay. Los hay. Había 50 en el Ministerio de Energía y Minas, no sé cuántos quedan ahora. Había 20 en la PCM, no sé cuántos quedan ahora, ¿no? Sí. Claro, y sin negociadores, ojo, mandar ministros es un riesgo de vida a veces, ¿no? Claro. Porque la masa está indignada muchas veces por los años de primeros ministros, etcétera. Y después ya piden al presidente, entonces ya nadie la llama se ha extendido hasta el Cusco, ¿no? En razón de que hay muchos aspectos no contemplados en el proyecto. Y hay una cosa que sí he visto en otros conflictos. El esfuerzo por cambiar la negociación que ya se realizó tiene que ver con un tema de la cultura, aparte de la pillería, ¿no? La cultura. Es decir, yo te vendí mi casa, pero resulta que al vecino tú le has pagado el doble. Sí. Eso pasó en Conga. Sí. Y fue motivo de 1000 líos. Creo que ahí hay también otro problema de manejo más sutil, más claro. Creo que han hecho un exceso de inversión también en el caso de Fuerabamba, que lleva a que la exigencia sea continua. Creo que acá hay que hacer inversión moderada, pero al comienzo del proyecto. Creo que la pregunta que le hice al viceministro Cauti en su momento, estoy seguro que tu respuesta es sí, hay que deconstruir, hay que reconstruir, hay que reformar las relaciones mineras, hablo desde el punto de vista del Estado con las comunidades y las empresas. ¿Tú crees que eso es posible? Yo creo que desde la raíz hay que redefinir, por ejemplo, a mí me parece que el proyecto minero debe ir a ser negociado, como es en muchos países, en un tribunal donde tú presentas el proyecto, un tribunal minero, y tú le entregas el proyecto, se aprueba ahí y recién ahí empieza el proceso de inversión. Pero toda la etapa previa, que es bastante larga en el Perú, Chinalco demoró 12 años. Paciencia de chinos, ¿no? Para llegar realmente hasta el objetivo. O sea, hay una demora que es la que exacerba a veces contradicciones, malos manejos que se pueden dar de parte de las empresas u operadores en la zona. Finalmente, el otro día escuché a Pablo Secada hablando de cosas de las cuales hay que empezar a pensar en común, de que es necesario un fondo como el de Noruega. O sea, un fondo de fideicomiso donde se deposite la plata y las obras de toda la minería. Ojo, no de distrito por distrito, de toda la minería. Y a partir de ahí debe hacerse una política que está circunscrita a un plan
para poder darle prioridad a la educación, a la salud, al agua, a las cosas principales. Si no, las obras terminan en la forma de monumentos o se la llevan en su bolsillo los alcaldes, ¿no? Como entenderás, un programa de televisión como este, Tierra Adentro, no pretende solucionar los problemas del Perú en una hora. Lógico. Pero tener a gente inteligente como tú ayuda. Te agradezco, es un piropo, pero está bien, entre amigos, vale. Y tú sabes que discrepamos en algunas cosas, por supuesto, pero así tiene que ser, de eso está se bien. trata. Gracias. Muchas gracias. Muy Quédate amable. conmigo para despedir el programa, que esta edición ha sido dedicada a todas las madres del Perú, en particular a las que están ligadas directa o indirectamente al sector extractivo, que tienen hijos además en el sector. Gracias por su compañía. Recuerden que este programa, si lo han disfrutado, lo pueden volver a disfrutar a las 9 de la noche aquí por ATV Más y a partir de mañana en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, Tierra Adentro Perú. Pero nos vamos con una frase de Peter Drucker que tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Escuchen, gestión es hacer las cosas bien. Liderazgo es hacer las cosas. Hagamos las cosas, señores del gobierno, por favor, hagamos las cosas. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo. Ya saben que la cita es aquí en su canal ATV Más, en su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les dice gracias y la próxima semana estaremos juntos, si Dios quiere.